Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Estimados hermanos, les saludamos con la paz de Cristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins Place, San Antonio, Texas, 78221, con teléfono área 210-364-0913, en la voz del pastor Efraín Veloz. Padre, Creador del cielo y de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús estamos delante de ti, dándote gracias porque nos das permiso, Señor, de traer el mensaje de tu palabra, del Evangelio, Señor, para salvación, sanidad, liberación, restauración, vida abundante y vida eterna. Señor, te damos gracias. Habla el corazón de las almas, Señor, y que tú seas en todo glorificado en este ministerio. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estimados hermanos, gracias por tener la oportunidad nuevamente de estar comunicando un mensaje al corazón. La palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. La palabra de Dios lee así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como fui con Moisés, lo estaré también contigo. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que fueres. El mensaje de esta ocasión le hemos titulado: El gigante es vencido. Cuando el Señor se dirige estas palabras con su siervo Josué, le está enviando un mensaje de garantía, un mensaje positivo, un mensaje de fe, un mensaje de poder, de seguridad. Y nuestro Dios es un Dios verdadero. Como dice su palabra, sea todo hombre mentiroso, pero Dios es verdadero. En esta ocasión, en el capítulo 17 del primer libro de Samuel, tenemos la historia. David mata al gigante. Capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y en esta historia tenemos los filisteos preparándose sobre un monte. Israel estaba sobre el otro lado, sobre otro monte. Y el valle estaba entre ellos. Pero algo sobresaliente en el versículo
4, cuando dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía aproximadamente unos 6 codos y un palmo. Estábamos hablando de un gigante. Serían 12, 14 pies de alto. Israel también tenía un gigante. Y era el rey Saúl. El rey Saúl, según dice la Escritura, que del hombro sobrepasaba a todo el resto del pueblo. Pero luego se presenta este gigante Goliat. Estamos hablando mucho más grande que el rey Saúl. Y vino a ser reto al pueblo de Dios, a Israel. Se paró, dio voces a los escuadrones de Israel y decía, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Añadió el filisteo. Verso 10. Hoy he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron, tuvieron gran miedo. ¡Qué terrible! ¿Sería posible que el pueblo de Dios, Israel, tuviera miedo a un gigante al oír estas palabras? Pues sí, sencillamente el miedo venía a razón de que se estaban distanciando de los preceptos divinos. Se estaban apartando del camino de Dios. Estaban dejando los reglamentos que el Señor les había mandado. De acuerdo a la historia, dice que luego aparece en el drama David, hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Los 3 mayores se habían unido al ejército del rey Saúl. David aparentemente era el menor. David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Estaba retando al pueblo de Dios. En este caso tenemos que Isaí le dijo a David, su hijo, toma ahora este grano tostado, 10 panes
llévaselos al campamento a tus hermanos y mira a ver cómo están ellos. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están bien, toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Dice la escritura en el versículo 20, se levantó pues David de mañana, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Pero en que va llegando él, donde estaban los 2 ejércitos, se pusieron en orden de batalla, Israel, los filisteos. David dejó su carga en mano del guarda del bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín, aquel gigantón, se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Cuando sale, recuerde usted, 40 días estuvo haciéndolo consecutivamente, retando a Israel, y no había un hombre, no había un soldado jamás que se atreviera a hacerle frente a este gigante. Todos los varones de Israel que vino aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Qué terrible cuando tienes temor. Corres, te escondes, huyes, asustados, porque era un gigantón inmenso. Y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel y dice que el que al que venciera el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, eximirá su tribu a la casa de su padre en Israel. Cuando David oyó aquellas palabras de aquel gigante, David les pregunta, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Pero cuando su hermano mayor con aquellos hombres se encendió de ira contra David, porque aquellas pocas ovejas en el desierto, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Estas palabras las dijo su hermano mayor. Le tenían celo a David, porque David, aunque era el más pequeño de la familia, era un hombre, era un joven que se dedicaba a la oración, a la meditación delante del Señor. Alguien que Dios estaba observando. Y dice la Biblia que era un joven que había agradado y que agradaba el corazón de Dios. Por eso sus hermanos le tenían envidia. Oh, qué terrible. Pero luego David responde, ¿qué he hecho? ¿No es esto mero hablar? Pero se apartó de ellos. Fueron oídas las palabras que David había dicho y se lo refirieron a Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye, no desmayen por este inmenso filisteo. Porque yo, muchacho, un hombre pequeño, yo puedo pelear con él. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león,
un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Qué joven! ¡Qué joven tan valiente, tan determinado! Él tenía toda su fe puesta en el Todopoderoso, el Rey de Israel, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el Dios de los dioses. Era un joven que de su temprana edad me figuro verlo allá con las ovejas de su padre, cuidándolas y clamando al Señor, preparando, escribiendo salmos, escribiendo escrituras, meditaciones, hablando con el Señor Todopoderoso. Dice la Escritura en el versículo 37. Note usted las palabras de un joven pequeño. Serían entre 10 a 15 años. Un joven valiente, porque no tenía su fe puesta en su estatura, en su cuerpo físico. Él tenía puesta toda su fe en el Todopoderoso. Y a él no le importaba qué tamaño fuera el gigante. Él tenía ese valor porque sabía que el Señor peleaba por él y él cargaba la unción del Espíritu de Dios. Eso lo hacía valiente. Continuamente estaba meditando en la ley del Señor. Continuamente estaba platicando con el Señor Todopoderoso. Y eso lo hacía con aquella unción que tenía de parte de Dios. Pero luego en el versículo 37 dice David: Jehová, que me ha librado de las garras del león. ¡Qué fe tan tremenda! Por eso dice la Biblia, esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe en el Todopoderoso. David contesta: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Se sorprendió el rey. Saúl, escuchar a un jovencillo que no tenía práctica de ser un miembro de la fuerza militar, pero él tenía una fe del tamaño de la semilla de la mostaza. Como dijo Jesús, si tú tuvieres la fe del tamaño de la semilla de la mostaza, dijeres a este monte: échate a la mar, y se echaría y sería hecho. Cuando tú tienes puesta tu fe en el Todopoderoso, te dedicas a la oración, te dedicas al ayuno, te dedicas a la meditación de la palabra del Señor, vas a ser y vas a tener y vas a sentir esa energía, ese poder, esa unción de Dios en tu vida para enfrentarte a todas las vicisitudes de la vida, a todos los problemas de la vida. Sigue el rey Saúl. Vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar. ¿Cómo se sentiría David? No se podía mover David con aquella armadura que usaban los soldados. No podía moverse.
quítenme de aquí esto. Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Pero luego, note el siguiente versículo 40. Tomó su cayado en su mano. Cogió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en su saco pastoril. Acercándose a David, su escudero delante de él. Y dice el escritor 42, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Oh, era un modelo. Pues, ¿qué está haciendo este chavalo? ¿Qué está haciendo este chamaco? Inservible. ¿Qué está haciendo aquí este muchacho? Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo estas palabras de fe, estas palabras de victoria. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Note usted la palabra profética en el versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Oh, ¿se fija usted qué fe tan tremenda tenía este joven? Pero era un joven dedicado a Dios. Era un joven con la unción del Espíritu Santo. Era un joven que completamente había puesto toda su confianza en el Todopoderoso. Se lo profetizó. Verso 47. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Acontece que cuando el filisteo se levantó, echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, hirió al filisteo y le clavó la piedra en la frente. Cayó a tierra. David corrió. Le sacó la espada y lo acabó de matar. Le cortó la cabeza. ¡Qué valor! ¡Qué fe! ¿Sabes tú que las palabras que el Señor le dijo a Josué son palabras de fe? Palabras de autoridad de Dios para ti, para mí, para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. El gigante es vencido. Pero sabes tú que tomó 5 piedras del arroyo David. ¿Por qué 5? Pensó que si por casualidad no le pegaba en la primera, le iba a tirar la segunda. No, es que David sabía que Goliat tenía otros 4 hermanos gigantes como él. Y dijo, en caso de que se vengan, le tengo una piedra para cada uno de ellos. ¡Qué valor! ¡Qué fe!
Las palabras que el Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, lo estaré también contigo. Y este día el Señor te está diciendo a ti y a mí. Le está diciendo a aquel que está en el hospital, aquel que está en el asilo de ancianos, aquel que está en su casa, está pasando por gigantes, pruebas, enfermedades, depresión, desánimo, desaliento. Tú solamente tienes que creer y recibir la palabra. Esa palabra es para ti y es para mí. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, lo estaré también contigo. Palabra fiel del Señor. No importa cuál sea tu gigante. Son gigantes de problemas financieros. Son gigantes de drogas, de la drogadicción, alcoholismo. Estás padeciendo alguna enfermedad. Estás discapacitado. Te tengo buenas nuevas. Jesucristo te quiere salvar y te quiere sanar. Pon tu mano en la parte enferma. Pon tu mano en la parte enferma. Jesucristo quiere sanarte. Señor Jesús, extiende tu mano sanadora sobre aquel enfermo que está en el hospital, que está en el asilo de ancianos, está en su casa, está pasando por alguna prueba. Señor, reprende toda depresión, todo desánimo, todo desaliento, cualquier gigante que sea. Señor, ese gigante es vencido en el nombre de Jesucristo. Acéptalo, recíbelo. No importa cuál sea el problema que tengas, Jesucristo te ama, quiere ayudarte. Jesucristo dice en su palabra: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh, lo creemos. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Te ama el Señor Jesucristo y quiere salvarte. Todo vicio se ha reprendido. Vicio de drogadicción, el alcoholismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos la victoria. Jesucristo te ama y quiere salvarte, quiere sanarte. Recíbelo. Te invitamos cordialmente. Acompáñanos. Cada domingo a las 10 de la mañana tenemos escuela bíblica. Servicio de predicación evangelístico por la tarde a las 3 de la tarde. Tú y toda tu familia están cordialmente invitados. Recuerda nuestro teléfono: 210-364-0913. Estuvo con ustedes el pastor Efraín Veloz. Que el Señor te bendiga. Te disfrazas y te escondes de mi visión.